luego podemos aplicar prospectiva. Por lo tanto, es una técnica que podríamos decir que es la técnica reina. O sea, es una técnica que a su vez incluye y está abierta al empleo de otras técnicas asociadas. O sea, es una técnica muy completa, es una técnica muy recomendable para introducirse a estas cuestiones. O sea, es la técnica que nos da el marco general. A partir de ahí luego ya podemos aprender otras técnicas prospectivas que nos dan otros enfoques, o sea, también son interesantes, pienso por ejemplo en los 3 horizontes, la rueda de futuros. Pero como tal, la técnica de análisis y construcción de escenarios es la técnica básica. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se aplica un ejercicio de análisis y construcción de escenarios? En esta transparencia vemos todo el proceso. Y lo que voy a exponer a continuación es un desarrollo de estos puntos. Entonces, empezamos por lo primero, que es, antes de realizar cualquier ejercicio de análisis y construcción de escenarios, hemos de delimitar claramente los parámetros básicos. En primer lugar, sobre qué vamos a trabajar, o sea, y delimitar bien el tema. No vale decir yo sobre crimen organizado pues en Guatemala, por decir un ejemplo. Ya, pero sobre qué tipo de crimen organizado, o sea, sobre qué tipo de actividad en concreto, y sobre alguna región en particular dentro de ese país. O sea, delimitar claramente cuál es nuestro objeto de estudio, porque si eso no lo delimitamos bien, vamos a empezar a tener problemas con la identificación de variables, actores clave, porque se nos puede ir al mundo mundial fácilmente. Entonces hay que delimitar muy bien eso. Horizonte temporal es un trabajo prospectivo, por tanto, decir el año al que vamos a trabajar. No vale decir esto es a largo plazo, no, 2035, 2040, o sea, cuál es nuestro horizonte temporal. Y luego el objeto de las implicaciones de los escenarios y en general de este ejercicio. Es decir, cuando luego analicemos las implicaciones y el so what, o sea, y esto qué, o sea, y si sea este futuro, esto qué consecuencias tiene, lo normal es que sean consecuencias para el organismo que nos ha encargado este trabajo, o para la seguridad nacional de nuestro país. O sea, si estamos dentro de una administración pública de seguridad. Pero también eso conviene que quede claro, ¿no? Si es algo profesional, pues esto viene de suyo, pero si es un ejercicio como tal didáctico, conviene también el simular para quién se hace este tipo de trabajo, porque ayuda a que sea más consistente. Bien, el siguiente paso, una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, esos parámetros básicos, el siguiente paso es hacer un análisis estratégico. Y entonces ya empezamos en el detalle. O sea, vamos a ver cómo se hace ese análisis estratégico. Repito el concepto que hemos visto al comienzo. El análisis estratégico es la comprensión del entorno donde vamos a operar. O sea, es la comprensión del hoy y ahora, que entraña un conocimiento de cómo hemos llegado hasta aquí, y que ese conocimiento además nos va a orientar hacia el futuro. Esa ya será la parte de prospectiva. Bueno, pues si antes les hablaba de los mapas conceptuales, esta es una herramienta que yo recomiendo utilizar nada más empezar ese análisis estratégico, y es un mapa de actores. O sea, ¿quiénes son los actores principales en esta realidad? Es tablero de juego y actores, pero vamos a ver cuáles son los actores. Luego iremos al tablero de juego y cómo se configura esto, es decir, cuáles son los condicionantes externos, que a lo mejor son impersonales, son condiciones económicas o políticas o de diverso tipo que no están personificadas en un actor. Pero antes de nada hay que ir a los actores, o sea, aquellos que configuran ese entorno. Y no solamente decir quién es quién, sino qué relaciones existen entre ellos, de cooperación en conflicto, qué agenda tiene cada uno, y en lo posible, si tenemos información, también conocer su estrategia, es decir, qué quieren conseguir, cómo lo quieren conseguir, con qué recursos disponen para conseguirlo. Esos 3 elementos de toda estrategia: los fines, los modos y los medios. Y luego viene la parte más complicada del análisis estratégico, porque la identificación de actores es un paso muy descriptivo. Es saber quién está ahí, o sea, es una cuestión de tener acceso a información y sintetizar esa información, o sea, es de ordenarla, presentarla estructuradamente.
Pero lo que viene a continuación es un poco más complicado porque requiere un proceso de inferencia, o sea, y requiere un proceso un poco más abstracto, y es buscar las claves de una realidad. Cuando hablo de claves hablo de los porqués de esa realidad. Es decir, vale, tenemos esta configuración de actores, estas son sus relaciones, tenemos esta realidad con estos datos, pues socioeconómico, político, del tipo que sea, ya esto en función de lo que estemos trabajando. Aquí la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿esto por qué es así? Y la respuesta a ese por qué son las variables clave. Esto es esencial para hacer bien un análisis estratégico, dar con las variables clave, las variables que explican esa realidad, cómo funciona esa realidad. Porque si entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, si entendemos cómo funciona esta realidad, esto ya pensando en el ejercicio que estamos realizando de análisis y construcción de escenarios, eso nos va a dar mucho conocimiento sobre cómo puede evolucionar en el futuro. O sea, si sabemos cómo funciona esto, sabemos pues qué puedo hacer. O sea, por qué caminos puede ir. Entonces, insisto, esta es la parte más complicada. Aquí hay diversas técnicas para abordarlo. Una es diseño científico clásico, es decir, variable dependiente, o sea, una realidad que queremos explicar por qué cambia, pues no es un conflicto armado. Pues variable dependiente es el desarrollo de este tipo de este conflicto armado. Y variables independientes, es decir, qué factores explican por qué esto cambia, porque esto pues puede haber un acuerdo de paz o no, o esto se puede recrudecer, etcétera. Y eso son variables independientes. Bien, eso serían variables clave, ¿no? Y vamos a pasar ya a lo siguiente, porque voy a introducir enseguida una técnica que también le ayuda a encontrar variables clave y que también nos va a ayudar a encontrar esos drivers, con lo cual aquí haya cierta convergencia. Ahora explico para que esto no se confunda, pero voy a explicar antes de nada la técnica. La técnica es una técnica muy conocida, es el PESTEL, por las iniciales de las diversas dimensiones que analiza. Otra forma de entender esta técnica sería sencillamente análisis multidimensional, o sea, es buscar esos porqués en distintas dimensiones, en política, económica, social, tecnológica, medioambiental o legal. Bueno, este es el nombre de la técnica. Sin embargo, cuando luego hacemos un trabajo real, no hemos de limitarnos exclusivamente a esas dimensiones del PESTEL. Podemos suprimir algunas y añadir otras. Si vamos a trabajos prospectivos de referencia, por ejemplo, esto es el Global Trends norteamericano. Esta es la penúltima iteración de este ejercicio. Ahora os pongo la última, la siguiente traspa. Si vamos al índice de este documento, que era la propia página web, era el documento, vemos aquí como lo que parecen capítulos. Bueno, pues para una persona que está acostumbrada a hacer trabajo de escenarios, sabe que esto, además de capítulos, son las dimensiones. Esto es el PESTEL, aunque ya digo, no sean las mismas iniciales, porque es que eso da igual en la forma como llevamos esta técnica. Son las dimensiones que ellos han utilizado en su análisis multidimensional buscando esos drivers. Y aquí es cómo vive la gente, o sea, dimensión, podríamos decir, social, cómo crea e innova, o sea, dimensión tecnológica o de innovación, cómo prospera, o sea, dimensión económica, cómo piensa, dimensión cultural o cognitiva, dimensión política, de cómo se gobierna, y cómo lucha, pues dimensión de seguridad o militar. Y esto, que en la época en que el terrorismo era el punto número 1 de la agenda de seguridad, una dimensión además específica añadieron para terrorismo. Si vemos la última iteración del Global Trends, pues han utilizado otra forma de presentar tanto los contenidos como de estructurar su trabajo, pero al final acaban haciendo análisis multidimensional, porque es que es la forma correcta de hacerlo. Entonces vemos aquí las diversas dimensiones que han utilizado y ahí han buscado las variables clave. El último documento prospectivo de la OTAN. Este además es muy cartesiano, muy bien presentado, o sea, muy fácil de interpretar. Ellos lo han hecho por capítulos. Cada capítulo es una dimensión y además es que cada epígrafe, estos son variables clave. Y como son variables clave que apuntan al futuro, estos son los drivers. Ahora explico en qué son los drivers. Pues aquí están. O sea, ellos los han convertido en los epígrafes de este informe. Bien, entonces, ¿cómo hacer esa búsqueda multidimensional de las variables explicativas? O sea, aparte de preguntarse el por qué,
hemos de mirar en diversas dimensiones. Bueno, pues una forma de hacerlo, y esto se puede hacer en el taller, es hoja de Excel. De entrada, cuáles son nuestras dimensiones, cada una de ellas es una columna, y en las celdas de esa columna tormenta de ideas, empezar a plantear variables. Entonces ya voy pasando a la prospectiva. Ahí tendríamos estaríamos desarrollando el análisis estratégico. Una vez que hemos llegado a la fase final de la tormenta de ideas, es decir, dentro de la cantidad de variables que hemos propuesto, nos quedamos con las que consideramos más relevantes. En ese análisis estratégico terminamos, es decir, vale, pues este es nuestro modelo, aquí están nuestros actores, aquí están nuestras variables clave, vamos a hacer prospectiva. Bueno, pues nos preguntamos, de estas variables clave, ¿cuáles pueden ser relevantes de cara al futuro? O sea, ¿cuáles, además de explicar el presente, por qué esta realidad es como es, nos pueden explicar futuros alternativos, pueden ser relevantes para configurar la evolución de este fenómeno? Bien, las que consideramos adecuadas pasan a ser, vamos a llamarlas drivers, pasan a ser variables clave de futuro, pero para emplear otro término vamos a hablar de drivers, o sea, de impulsores de cambio de esa realidad. ¿Vale? Pues van a ser los drivers. Bien, hemos terminado el análisis estratégico, pasamos a hacer prospectiva, o sea, ahora ya estamos en la prospectiva. Lo primero que tenemos que hacer en la prospectiva es buscar los drivers. Y de hecho, lo más importante en un ejercicio de análisis y construcción de escenarios es identificar bien los drivers. Pues vamos a ver varios caminos para llegar a ello. Y el primero es es de nuevo análisis multidimensional. Entonces vemos qué dimensiones consideramos que son relevantes de cara al futuro, hoja de Excel, y aquí metemos las variables clave que nos han parecido relevantes del análisis estratégico. Es decir, lo que hemos hecho antes tiene sentido. Ya hemos ganado mucho de cara a la prospectiva. O sea, ya tenemos ese conocimiento del presente que nos permite explorar el futuro. Aquí metemos esas variables clave que pensamos que son relevantes de cara al futuro. O sea, aquí metemos los drivers. Pero no hemos terminado ahí. O sea, este sería el primer paso. ¿Qué más pasos podemos seguir? Pues otro es la visión retrospectiva, que es irnos al pasado a buscar continuidades y discontinuidades que ayuden a explicar el presente. Esto es otra forma, en el fondo, de hacer análisis estratégico, y por eso al principio les decía que este proceso no es de fases estancas, sino que cuando hacemos prospectiva, en el fondo es una especie de refresco, o sea, de volver de nueva iteración del análisis estratégico. Pues aquí lo estamos haciendo, pero ya muy orientados hacia el futuro. Es decir, si por ejemplo nuestro trabajo es de aquí a 10 años, pues una manera de buscar nuevos drivers, ahora ya estamos buscando drivers, es irnos allí 10 años atrás y entonces preguntarnos qué ha ocurrido relevante desde hace 10 años al presente, que a su vez pueda seguir siendo relevante de cara al futuro. O sea, ¿cómo explicamos el presente a partir de los últimos 10 años? ¿Qué cosas en los últimos 10 años han configurado el presente? Han sido muy relevantes. Vale, ¿cuáles de ellas pueden seguir siendo de interés de cara al futuro? Esto lo podemos plantear en otra hoja de Excel. Y entonces vamos hacia atrás y nos preguntamos continuidades y discontinuidades. O sea, ¿cuáles son variables clave? Podríamos decir tendenciales, o sea, grandes tendencias que van a seguir siendo relevantes de cara a nuestro horizonte temporal. ¿Y cuáles son incertidumbres? O sea, ¿cuáles son discontinuidades? ¿Qué otras variables han ido variando de contenido y esto a su vez ha ido afectando a la realidad? Y además algunas de ellas quizás no se han estabilizado, quizás siguen siendo incertidumbres críticas porque pueden volver a alterarse y a tener consecuencias sobre nuestro entorno. Pues eso lo representamos en ese Excel. Y al final vamos ordenando ya estos drivers de esta manera, en incertidumbres clave, o sea, incertidumbres críticas, o sea que si esta variable, una variable por definición es una caja vacía que puede tener un contenido u otro, si esto altera su contenido, esto va a tener consecuencias, luego esto, y además de alto impacto, esto me parece muy relevante, lo vamos a incluir como un driver. Y luego están otras variables que tienen un contenido que es más o menos predecible, que vale, igual se puede modificar, o sea, raro es una variable que está petrificada en el tiempo, o sea, va a haber cambios, pero son cambios relativamente previsibles y van a ser de impacto, también lo tengo presente. Esos son tendencias estables.
Bien, y con unas y otras ya vamos configurando el conjunto de variables que nos van a permitir construir los escenarios. Vamos a ver otra técnica, que es una técnica que es interesante, que es porque es bonita hacerla, es el backcasting. Es muy creativa, en cierto modo es construir la casa por el tejado, en vez de identificar drivers y luego a partir de ellos construir un escenario, vámonos al futuro, vamos a construir un escenario de la nada, y además un escenario que sea rupturista, que sea divergente, y que además es algo muy sano hacer en perspectiva. Al final realmente el escenario menos probable es el que más se parece al presente, además conforme nos vamos en el tiempo más improbable es todavía, o sea, la realidad suele cambiar. Entonces planteémonos un escenario muy atrevido y luego rompámonos la cabeza en explicar cómo se llega a ese escenario desde el futuro al presente, o sea, dando marcha atrás. Nos vamos al año 2030, planteamos una realidad pues muy original y nos esforzamos por explicar, por darle en el fondo plausibilidad a eso cómo sería, o sea, porque si no, no vale de nada. O sea, si planteamos un escenario y no somos capaces de explicar eso cómo se llega ahí lógicamente, pues no tiene ninguna utilidad. Es un bonito ejercicio de imaginación, pero poco más. En cambio, si somos capaces de identificar, de vincularlo a tendencias y sobre todo a incertidumbres, eso nos puede ayudar a descubrir incertidumbres que mediante un pensamiento convencional no habrían salido. Nos llevan a pensar cosas diferentes, o sea, buscar en otros lados, en dimensiones que no hemos explorado suficientemente. La hoja de Excel tiene también la virtud de que a lo mejor en una columna tenemos 15 variables y en otra tenemos 3, lo cual invita a decir, esta que tenemos 3, ¿no se nos ocurrirían 5 más? Y así se nos ocurren otras. Bueno, pues esta es otra forma de fomentar esa creatividad. Luego, ya estamos terminando con la cuestión de los drivers. Entonces, un tema que quiero introducir diferente de los drivers es la cuestión de los cisnes negros, que es un tema pues recurrente cuando hablamos de prospectiva. Y también vamos a ver qué lugar ocupan en un informe prospectivo, en un trabajo de análisis y construcción de escenarios. Bueno, hay varias definiciones de cisne negro. Están desde los que dicen que, o sea, desde quienes entienden el cisne negro como algo imposible de imaginar. Vale, bueno, pues es una definición. El problema con esa definición es que si es imposible de imaginar, pues tampoco nos sirve el contemplarlo en un análisis de construcción de escenarios, porque según esa definición, cuando ya lo hemos imaginado, deja de ser un cisne negro y no nos dice mucho, ¿no?, de cómo se llega a él. Entonces yo voy a acogerme a la definición de Nassim Nicolás Taleb en su famoso libro del cisne negro, aunque ahí propiamente es difícil encontrar una definición explícita de qué es el cisne negro. Sí que la podemos inferir, ¿no?, de todo lo que nos va contando, que sería pues un acontecimiento altamente improbable y de alto impacto estratégico. De hecho, él esto sí que lo cuenta como tal en el libro, ¿no? Pero yo añadiría una cosa más a partir de lo que cuenta en el libro, que es percibido como altamente improbable. No solamente que es un tanto raro estadísticamente, sino que además es percibido por el que es víctima cognitiva de un cisne negro como altamente improbable, porque algo puede ser probable para una persona que sepa mucho de eso, pero en cambio otra persona lo considera como improbable. Y esto viene a cuento por el ejemplo que el mismo Nassim Nicolás Taleb pone en su libro del pavo de Pascua, que si le preguntamos a un pavo de Pascua pues su opinión sobre los humanos, nos dirán que son personas amables, que todos los días le dan de comer y que le tienen allí bajo techo, y además que le tratan bien, le dicen cosas. Y así, y esta opinión además se irá reforzando día tras día porque tiene un histórico que confirma esta idea, hasta que llega el día de Pascua. Y entonces la realidad da un giro radical para el pavo. Claro, aquí la cuestión es, para el humano no era un cisne negro lo que le pasa al pavo, para el pavo sí. Luego, la cuestión de la percepción es esencial para entender lo que es un cisne negro, según lo que nos cuenta, ya digo, Taleb, ¿no? Y por lo tanto, el conocimiento experto, por un lado, puede prevenirnos de los cisnes negros, y también el trabajo prospectivo, porque a través de ese pensamiento creativo podemos, por ejemplo, con un backcasting, plantear algo que de entrada nos parece un cisne negro, pero luego ver que por la cadena de acontecimientos lógicos, oye, esto no es tan altamente improbable.
Igual es raro estadísticamente, igual ocurre cada 80 años, pero esto podría pasar perfectamente. Luego ya nos da cierta preparación, ¿no? Por ejemplo, este es el listado de cisnes negros de la antepenúltima iteración del Global Trends, este es de 2012, y si vemos el primer cisne negro que nos plantea, pues es algo muy parecido al COVID, y esto es año 2012, ¿vale? Porque es un patógeno que se difunde por el aire, que es muy contagioso, que en menos de 6 meses se habría extendido por todo el planeta con graves consecuencias sociales y económicas. Bueno, pues esto se parece mucho al COVID, ¿no? Y aquí fue recogido como tal, junto a otros posibles cisnes negros. Entonces, 2 cosas sobre esta cuestión. Uno, que ya nos pone sobre la pista, de modo que si la realidad empieza a ir en esa dirección, ya nos rima con lo que con cisnes negros que hemos identificado, y ya no nos parece tan improbable. O sea, vigilamos el recorrido en las noticias y el recorrido que puede tener esa realidad, porque puede desembocar en ese acontecimiento de alto impacto estratégico. Y luego otra cosa que comentaría esta transparencia es que la CIA, la Comunidad de Inteligencia Norteamericana, que es la que elabora el Global Trends, hace muy bien separando los cisnes negros de los escenarios. Es decir, cuando redactemos el informe, si hacemos búsqueda de cisnes negros, no conviene presentarlos junto con los escenarios, o dentro de los escenarios, porque entonces nos van a salir escenarios muy extremos, y eso va a perjudicar a la credibilidad y a la recepción de nuestro informe. Por lo tanto, conviene separarlos, conviene ponerlos aparte en un listado de estos son cisnes negros. Aquí cambia tu recepción de noticias diferentes, porque esto va de cosas muy raras, y entonces ayuda a no perjudicar al resto de trabajo. Y otra cosa a destacar de los cisnes negros es la diferencia que tiene con la cuestión del rinoceronte gris, ¿no? Y por lo tanto serían 2 realidades diferentes. El rinoceronte gris es cuando ya algo, a lo mejor inicialmente era un cisne negro, pero ya los analistas han descubierto que eso no es tan altamente improbable, sino que esto puede ocurrir. Luego ya no es ese primer tipo de animal, pero sin embargo el resto, a lo mejor los decisores políticos, los que están fuera de esa unidad de análisis estratégico de prospectiva, no lo reconocen, no lo ven así. Bueno, pues entonces ahí tenemos un problema de rinoceronte gris, y la cuestión es llegar a las élites políticas o a quienes toman las decisiones en nuestro ámbito organizativo y decirle: esta realidad está ahí, no tiene sentido ignorarla, porque de lo contrario nos va a investir, ¿no? Bien, pues esto es otro vicio de análisis de la realidad, el solaparla, el soslayarla, el dejar de lado informaciones incómodas, problemas que no sabemos resolver, porque al final, si esos problemas tienen una base real, van a hacerse presentes. Bueno, pues pasamos ya a la última parte del ejercicio de análisis y construcción de escenarios. Al final vendrá un último apartado del seguimiento de la vigilancia prospectiva, pero digamos ya la última fase del trabajo como tal, de presentar un resultado de construcción de escenarios, que es propiamente la construcción de escenarios, o sea, combinar los valores de los drivers, que es así como se construyen escenarios. Es decir, tenemos por un lado los drivers que hemos identificado, los hemos cribado, es decir, nos quedamos únicamente con los de alto impacto, diferenciamos ahí entre los que son incertidumbres críticas y los que son tendencias estables, y ahora empezamos a construir escenarios con ellos. Hay varias formas de hacerlo. Presento 3. La primera es escenarios simples, que es la manera más sencilla de hacerlo. Los escenarios simples trabajan con los game changers, o sea, trabajan con las incertidumbres críticas. Una cosa que ocurre con la prospectiva es que cada informe prácticamente utiliza su propia denominación para estas variables. Entonces, quizás el más común es driver, por eso aquí vamos a trabajar con ese término, pero que no nos extraña a veces encontrarlos como game changers o como otro tipo de término, ¿no? Pero al final alude a variables que no sabemos muy bien cómo pueden evolucionar, o sea, qué contenido pueden tener y que tienen impacto. Bueno, pues nos quedamos. La primera forma de construir escenarios es escenario simple. Lo que hacemos es, de esa doble categoría de
megatendencias, game changers, tendencias estables, incertidumbres clave. Elegimos solamente 2 de las incertidumbres clave. O sea, dejamos de lado, de momento, las tendencias estables y elegimos solamente 2 incertidumbres clave. Y lo que hacemos es combinarlas, cruzarlas. Es decir, se ve mejor con este ejemplo. Ponemos valores extremos entre una y otra, o sea, valores diferentes, no tienen por qué ser radicalmente distintos, pero sí diferentes. Cuanto que uno sea 0 y otro sea 10, pueden ser valores intermedios, pero claramente diferenciados. Y a partir de ahí construimos 4 mundos, donde se combinen los valores de cada uno de esos 2 drivers. Viendo esta transparencia se ve fácilmente. Este es un ejemplo sacado del Ministerio de Defensa británico. Ellos utilizan 2 incertidumbres críticas. Una de ellas es la concentración del poder en la esfera internacional, lo cual nos daría un mundo de grandes potencias, un mundo configurado por las grandes potencias, un mundo donde el poder está muy distribuido, donde pues las organizaciones internacionales, actores no estatales, potencias medias, etcétera, tienen mucho peso a la hora de configurar la política internacional. Serían 2 valores claramente distintos. Y luego añaden un segundo driver, una segunda incertidumbre crítica, que es que ese mundo está caracterizado por la cooperación entre esos actores, o bien, el otro valor, por la competición, por el conflicto entre esos actores, lo cual nos lleva a 4 posibles mundos. Tendríamos pues por ejemplo, voy a comentar 2. Uno sería un mundo de multilateralismo, donde tenemos un mundo configurado por grandes potencias, pero donde hay buenas relaciones entre ellas, por lo tanto proliferan y tienen peso las organizaciones y los foros multilaterales entre esas grandes potencias. O la alternativa sería un mundo más bien de competición y de conflicto, que es en el que estamos ahora mismo, en el año 2022. Y sería un escenario donde quienes tienen más voz son las grandes potencias y además las relaciones entre ellas son de cooperación, son de competición. Bueno, pues esta es una forma de construir escenarios muy sencilla. Uno puede decir, bueno, entonces todo el trabajo que hemos hecho al final se pierde porque únicamente nos quedamos con 2 drivers. No, porque esos son los ejes para estructurar los 4 escenarios que vamos a emplear para visualizar los drivers que hemos utilizado. Lo que hacemos después es preguntarnos qué ocurre con el resto de drivers, tanto tendencias como incertidumbres, en cada uno de esos mundos, porque evidentemente van a cambiar, o sea, van a tener un valor distinto esas incertidumbres y les va a afectar de algún modo también a las tendencias, y nos va a dibujar pues por lo tanto un mundo muy rico cuando añadimos esos otros drivers. O sea, y así va a ser mucho más fácil también el poner orden a esas diferentes variables explicativas, drivers de cara al futuro con las que hemos trabajado. Al final, entonces, porque esta es una pregunta que enseguida surge viendo esto, y es la siguiente, bueno, aquí trabajamos con 4 escenarios, pero realmente si esto va de combinar valores de drivers, en cuanto tenemos 7 u 8 drivers, empiezan a salirnos decenas de posibles escenarios, porque son factibles esas combinaciones y no son contradictorias, es decir, no nos producen mundos con contradicciones internas, sino que son escenarios plausibles. ¿Por qué elegimos 4 y no 80? Pues porque, y esto es un tanto rompedor, porque lo más importante de un trabajo prospectivo no son los escenarios, son los drivers. Los escenarios es la parte de marketing, es la parte de visualización, es la parte didáctica, es la parte de llamar la atención del que lee nuestro informe sobre la relevancia de los escenarios, de que esta realidad puede evolucionar de manera insospechada y con alto impacto a partir del trabajo sistemático que hemos hecho. Si han visto la película del Señor de los Anillos, hay una escena en la que Galadriel, que es una especie de reina elfa, lleva a Frodo ante un espejo y entonces le dice: te voy a mostrar pues una realidad que puede ser
un futuro que se dé o que no se dé, pero que conviene tener presente. Y entonces Frodo mira y ve un mundo horrible donde gana el mal, que es una realidad que al final no se produce, pero que tiene un enorme impacto sobre la decisión que va a tomar Frodo. Esta es la función de los escenarios, es el presentar futuros alternativos relevantes de cara al decisional político, con el fin de que preste atención a los resultados de nuestro trabajo, que preste atención a los drivers. La finalidad, por tanto, es didáctica, comprensible. Es, si a un decisor político le presentamos un listado de drivers y le preguntamos a la hora por todos ellos, posiblemente se acuerde de la mitad, en el mejor de los casos. Si le planteamos 4 escenarios llamativos, seguramente se acuerde de ellos al mes siguiente, si están bien construidos, si son de impacto, si le han llamado la atención. Por lo tanto, cumple fundamentalmente una finalidad didáctica. Así que contemplar los escenarios. Bueno, pues una forma de construirlos es escenarios simples. Elegimos elegimos 2 drivers y los combinamos construyendo 4 escenarios. Otra segunda posibilidad es quedarnos con todas las incertidumbres críticas. Por ejemplo, hemos identificado 6 incertidumbres críticas, pues jugamos con todas ellas y con ellas construimos diversos escenarios. Luego le añadimos las tendencias, luego lo vestimos, luego lo narramos, contamos incluso noticias relacionado con esto, es decir, le damos literatura para que tenga ese impacto emocional, pero el esquema que habría detrás sería este, es decir, jugamos con los diversos drivers. Y una tercera forma, que es más rica, porque lo que antes les he presentado en el fondo es valores en un sentido u otro de un determinado driver, es decir, pues que se da mucho, se da poco, hay conflicto y cooperación, hay centralización del poder, hay descentralización del poder. Una forma diferente es utilizar una matriz donde damos diferencia cualitativa, o sea, planteamos diversas posibilidades de contenido en cada uno de esos drivers, que van más allá de que pasa esto o pasa lo otro, sino que pueden ocurrir 5 o 6 cosas muy diferentes, con lo cual esto de escenario simple ya no nos funcionaría bien. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, con una tormenta de ideas, en cada uno de los drivers, ver qué podría ocurrir con cada uno de ellos, es decir, qué podría ocurrir en esa variable concreta, qué diversos contenidos podría tener, y una vez que hemos completado la matriz entera, construimos escenarios en base a los contenidos específicos un contenido específico de cada uno de esos drivers, y entonces nos sale un escenario, porque al final un escenario es siempre la combinación de distintos valores de los drivers. Bien, este es un ejemplo sacado de un artículo científico donde hacía un ejercicio de escenarios sobre Pakistán, la situación de seguridad de su arsenal nuclear y la estabilidad interna. Entonces ellos identificaban estos drivers y aquí plantean los diversos valores que pueden tener cada uno de estos drivers, y a partir de estos valores construye, pues aquí vemos casi una decena de escenarios. Lo que aparece en esta fila es el título de cada uno de estos escenarios, que es algo también muy interesante de hacer, o sea, ponerle un título atractivo que defina bien ese escenario, y por tanto en vez de 4 lo que sacamos es una buena batería de escenarios. Es más, en este artículo iba más allá y planteaban una evolución de los diversos futuros intermedios que se podían desarrollar hasta llegar a determinados futuros. Una forma un poquito quizás más complicada, pero para que vean que la técnica da mucho juego, con una filosofía de fondo común, que es combinar los valores de los drivers. Como les digo, los escenarios tienen una finalidad fundamentalmente didáctica, de marketing incluso, es decir, de presentar bien el producto, de hacerlo atractivo, que sea recibido, que sea leído, que sea atendido, que sea relevante políticamente, con lo cual todo lo que sea vestirlo, es decir, que
que esto vaya acompañado de noticias ficticias, pero que hagan verosímil ese escenario que estamos presentando, pues es bienvenido. Y luego está analizar las implicaciones de los escenarios, es decir, esto qué significa para nuestra organización, nuestra forma de, insisto, seguir vistiendo los escenarios, porque podríamos hablar de estos escenarios o de otros muchos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es decir, oye, este escenario es relevante porque puede pasar esto o lo otro, y esto afecta a nuestra